Hola, me llamo Esteban, soy astrólogo y en este vídeo te voy a tratar de explicar la astrología básica de las elecciones políticas del 2019, tanto las que tienen lugar el 28 de abril, las generales, como las del 26 de mayo, las municipales y autonómicas. Me dirijo a personas que sabéis astrología, a las personas que estáis aprendiendo y a las personas que no tenéis absolutamente ni idea y que quizás habéis dado con este vídeo pues de manera un poco azarosa. Eh, Vamos a aprender un poco, espero, acerca de cómo la historia se repite y cómo todo está conectado, cómo incluso los actores del pasado, personas, figuras que fueron importantes y que ya están fallecidas, están conectadas con personas de la actualidad. Vamos a aprender acerca de cómo la historia evoluciona y se altera gracias a nuestra participación activa y algunas cuestiones un poquito más concretas acerca de por qué elegimos a unos representantes y no a otros. Algunos patrones concretos que conectan los hilos por detrás del tapiz, la parte que no vemos del tapiz, un poquito acerca de la personalidad de algunos de nuestros dirigentes y sobre todo, quizá lo más importante, el momento actual, porque en el momento actual participamos tú, yo, todas las personas. Eh, para las personas que veis este vídeo antes de las elecciones, es posible que estéis esperando que os haga una predicción acerca de quién las va a ganar y quién estará en la oposición. Yo creo que el potencial de la astrología está especialmente en entender por qué, dado que predecir está abierto a la incertidumbre, porque la consciencia de las personas es algo que no podemos conocer desde la astrología, entonces siempre hay un margen de maniobra, de libertad, de libre albedrío, de espacio para la sorpresa. Entonces, lo que sí podemos entender o explicar muchísimo mejor gracias a la astrología es el por qué suceden las cosas. Resulta, por si alguien no se había dado cuenta, que en estas elecciones de 2019 hay una tremendísima polarización entre derecha e izquierda y salga quien salga en las coaliciones definitivas, lo que vamos a poder entender entendiendo la astrología de la actualidad es qué fuerzas, qué energías hay detrás de estas coaliciones y cuando emerge una coalición en detrimento de otra, qué es lo que se está moviendo de fondo y cuáles son los diferentes niveles en los que esas mismas energías se podrían expresar. Se trata de una investigación relativamente ambiciosa, aparecen bastantes cartas astrales y aún así realmente para poder hacer una predicción o una explicación perfectamente completa habría que mirar aún así muchísimas más cartas astrales. Entonces, por lo pronto espero que este vídeo sirva para situarse a vosotras mismas, a vosotros mismos en el contexto energético actual y a tener pistas sobre cómo contribuimos a crear la sociedad que queremos. Bien, pues vamos allá con este análisis de las elecciones y la legislatura 2019-2023 desde la astrología. Aquí de fondo tenéis la carta astral del momento de las elecciones generales y hablaremos de ciclos, conexiones y pistas para acompañar los procesos políticos de este tiempo. Los procesos de este tiempo político. Pero antes de todo, vamos a recordar que la astrología no es absoluta. En una carta astral, sea la carta astral de una persona, la carta astral de un partido político o de una nación, aparece básicamente el potencial, aparece la red energética y factores de personalidad, por explicarlo brevemente, pero nunca aparece lo que es la consciencia, el autoconocimiento, con lo cual toda esa red energética y esa personalidad puede manifestarse de muchísimas maneras. También, pues que la astrología es una ciencia social y humana y entonces está sujeta a una cantidad de variables que no se puede comparar con las de la ciencia física clásica, por ejemplo.
hablamos de una envergadura de factores y de complejidad que hace que esto sea un poco complejo a veces. Luego, para las personas que sois nuevas con astrología, es importante que sepáis que aunque en la astrología siempre hablamos de que para Venus, por ejemplo, o Urano se asocian unas mismas cosas, es decir, hay una coherencia en lo que es el arquetipo, al mismo tiempo la manifestación será muy diferente. Por ejemplo, para un partido como Vox, Urano será una cosa y para un partido como Podemos, Urano será otra cosa. Mientras que Saturno para el PP podrá ser una cosa y para el PSOE podrá ser otra. Y aún así, Urano tiene que ver con la búsqueda de la libertad y Saturno tiene que ver con la búsqueda de la estructura, seas del color político que seas. Pero esto es muy necesario que lo entendáis para poder entender lo que viene después. Otra cuestión es que parece que se puede predecir todo en astrología, parecería, y no es así, porque sí es verdad que sabemos dónde van a estar los planetas, qué aspectos, qué ángulos van a formar entre sí, pero esto nos da únicamente la cualidad del tiempo, pero no el destino, no el resultado, no lo que eventualmente se va a manifestar, porque no sabemos la consciencia. Conocemos la cualidad del tiempo, pero no la consciencia. Entonces, la posición de la consciencia va a determinar el punto de acceso a distintos destinos posibles. Si viviéramos en una sociedad extremadamente iluminada, muy consciente, tendríamos acceso a distintos distintos puntos de acceso a destinos mejores, posibles, que quizás nos harían más felices. Y vamos a recordar siempre que esto es el resultado, lo que sucede será el resultado de probabilidades muy complejas, porque intervienen muchísimos factores, muchos co-creadores y co-creadoras y distintos niveles. Esto es una manera de representar la idea de que la sociedad y las personas estamos conectadas por toda clase de redes sociales humanas que hacen que la complejidad sea muy alta. Y bien, así llegamos a lo que es la carta astral de este gran momento, el 28 de abril 2019, las 9 de la tarde, podría ser el momento en el que se conozcan los resultados. Y bien, de esta carta os voy a estar hablando. Voy a estar hablando sobre todo de los factores que más destacan desde un punto de vista de astrología general, pues estos de aquí. Saturno conjunción Plutón y conjunción al nodo sur, que es algo que no se dibuja, el nodo norte en Cáncer un poco, Júpiter en Sagitario, la Luna en Acuario, Venus en Aries y el Sol y Urano en conjunción juntos en Tauro. De estos factores especialmente voy a hablar. Vamos a fijarnos un momentito en esto, porque os lo voy a poner en el gráfico ahora. Y también vamos a fijarnos un momento en esto. Este triángulo que dibujo con el puntero. Veis que, bueno, esto es Júpiter, este es Neptuno y esto es el nodo norte. Este triángulo lo voy a mencionar a continuación y también esta oposición entre Saturno, Plutón y el nodo sur y el nodo norte. Vamos a la siguiente imagen. Esto es una especie de calendario de 2019 y 20 astrológico. Estamos ahora en el momento de este vídeo pues en abril. Lo que quiero que veáis es que tenemos estas dos activaciones que os acabo de enseñar que van a tener esta duración en el tiempo. Van ambos, más o menos podemos decir desde marzo de 2019 hasta septiembre o noviembre. El más duro, que es este, el más difícil, va de marzo a noviembre. Bien, pues vamos a empezar con el más difícil, con el más duro, que es este. Con esto, pues estamos hablando de la conjunción de Saturno y Plutón, que dura 2 años, empezó en diciembre de 2018 y va a terminar en enero de 2021, con lo cual
es algo que va a estar con nosotros por bastante tiempo. Bien, pues la conjunción Saturno-Plutón es algo que se produce aproximadamente cada 33 años por promedio. La última vez que sucedió fue en 1982 en Libra, hablaré de esto más tarde. Estos dos planetas se les puede relacionar con facetas difíciles de la vida, no son necesariamente malas, pero sí es verdad que cuando se ponen juntas, todo lo que es la experiencia de lo difícil, que a veces nos cuesta, nos da sufrimiento, pero también recompensa, pues todo lo difícil aumenta. Entonces, tienen bastante que ver con cuestiones de jerarquía y poder. Podríamos dar algunas ideas básicas como que Plutón es el planeta de la transformación, de los procesos de transformación en los que siempre hay habitualmente un proceso de control, muchas veces de manipulación, de control a cualquier costa porque básicamente sabemos que algo debe renovarse, tememos que podamos desaparecer, morir o ser víctimas de otras fuerzas, entonces desde Plutón tendemos a controlar y a manipular las circunstancias de distintas maneras, mientras que Saturno es el planeta que busca la estabilidad y la regularización y la organización clara, efectiva, práctica de las energías a medio largo plazo. Entonces, ambos se pueden incrustar con bastante facilidad y al mismo tiempo un buen trabajo tanto de Plutón como de Saturno puede ofrecer una organización de la transformación o un control del instinto de poder, más que sucumbir al instinto de poder, o incluso una maduración del impulso de supervivencia o una organización del impulso de supervivencia. Puede dar también pues un poder sostenido, una transformación duradera y extensa de nuestras estructuras de referencia, de cuestiones que fueran como que muy sólidas y también podemos hablar de una transformación de las estructuras y organización que estamos utilizando, de las estructuras en general, sea de los recursos energéticos, de la economía, de todo lo socioeconómico-político, está muy regido por estos dos planetas, con lo cual a lo largo de la historia han sido momentos cuando se han producido tensiones entre estos dos en los que han habido, pues, por ejemplo, procesos nacionalistas, de descolonización, de revolución, de insurrección. También las dos guerras mundiales han tenido lugar en momentos de tensión Saturno-Plutón, la Guerra Fría, el 11 de septiembre. Suele haber un auge conservador. Muchas veces sale bueno, emerge la tensión que hay entre los opuestos de la vida, entre partes opuestas de la sociedad, y esto también empuja a que las personas saquemos lo mejor de nosotros mismos, el valor moral que llevamos dentro. Entonces, suele considerarse periodos de crisis y de contracción en los que se hace evidente que hay que reestructurar, reorganizar. Y cuando no está integrado, tenemos miedo de lo que cómo otros puedan abusar acerca de nosotros por medio de sus estructuras de organización y de control. Habitualmente se incrustan las estructuras, se da una insistencia compulsiva sobre lo antiguo, sobre lo viejo y una destrucción o otra versión es que nos pongamos a destruir compulsivamente los valores convencionales o tradicionales. Habitualmente la autoridad es un tema difícil, sea que tú eres la autoridad o que vas en contra de la autoridad, habitualmente va a ser un tema de gran intensidad y mucha emoción, mucho miedo y mucho control, sea mucha resistencia o mucha oposición. Hay una gran tendencia también a la corrupción, a corromper,
y también a los complots, las conspiraciones y secretos de tipo, pues el arquetipo de la mafia, por ejemplo. Pero bueno, insisto que por la versión positiva integrada podemos tener la superación de estructuras viejas a favor de cuestiones más profundas. Podemos alcanzar una cierta sabiduría acerca de que antes o después todo muere, todo caduca y ha de ser renovado, y podemos transitar procesos de transformación social o personal con determinación, con paciencia, con firmeza, eh, pasar firmemente por las crisis con valentía, en una transformación sostenida, o desmantelando o cesando de manera ordenada lo que ha de dejarse atrás. Entonces, esto es lo que tenemos por Saturno conjunción Plutón. Hay que decir que están en Capricornio, con lo cual toda esto que acabo de describir tiene mucho que ver especialmente con las estructuras de organización social capricornianas, con la política, con lo económico, y vamos a añadirle una variable. Todo esto está sucediendo en el momento de las dos elecciones, un poquito antes ya ha empezado. Vamos a añadirle una dimensión adicional, que es que el nodo sur, además, y aquí se van a entender muchas cuestiones que tienen que ver con el fascismo. Veréis, el nodo sur indica factores que tienen que ver con ahí de donde venimos, lo que se quedó muy guardado en nuestra sensación de memoria profunda, antigua, nuestro punto de partida. Y el nodo sur está en Capricornio y ha alcanzado a estos dos planetas, y se forma entonces un mega bloque, un auténtico mega bloque de energía capricorniana, que puede tener mucho que ver con una tentación por buscar jerarquía y poder, modo nodo sur en Capricornio, modo antiguo, modo siguiendo, obedeciendo las líneas de mando, las jerarquías del pasado. Aquí, por ejemplo, tenemos claramente la emergencia de Vox en el escenario político. Hablamos de una fascinación Saturno-Plutón por el poder modo versión tradicional, antiguo, que además se alinea con el sentido de origen y pertenencia más automático, instintivo. Es algo que llevaría mucho tiempo explicar bien, pero os quiero dar una pista básica sobre esto, y es que para encarar el aumento del fascismo en el mundo ahora mismo, y ante las elecciones españolas y en esta legislatura, es muy importante entender que en esto todas las personas estamos expuestos a lo mismo, seamos de Vox, seamos de cualquier otra formación más democrática o no tan nostálgica de dictadura. Todas las personas estamos sujetos a este proceso de conectar con el pasado antiguo capricorniano para de alguna manera aprender algo, aprender a quedarnos algo positivo de eso y a soltarlo. Ahí donde está el nodo sur, que es un cruce de órbitas, que podéis entender con esta imagen de aquí, ahí donde está el nodo sur, generalmente tenemos una nuestro punto de partida inconsciente. Y en el signo de Capricornio tiene mucho que ver con todo lo tradicional, con todo lo antiguo, con las sociedades jerárquicas, patriarcales, y entonces de alguna manera el nodo sur en Capricornio nos pide que dejemos eso atrás, pero al mismo tiempo contactando con ello, no negándolo, sino haciendo un contacto. La existencia de Vox, en mi opinión, desde mi interpretación, es no su existencia, su emergencia ahora en el escenario político tiene que ver con que Saturno-Plutón enfatiza muchísimo la conexión con los fascismos del pasado, y de alguna manera tenemos que rescatar qué podría haber de
universal de positivo en las líneas de mando fuertes o qué podría haber habido de positivo o de sano en las sociedades tradicionales. De alguna manera, la emergencia de Vox tiene que ver con esto. Ahora bien, es clarísimo que ahí donde está Plutón siempre hay una fascinación obsesiva por el poder y el dominio a cualquier costa. No estoy de ninguna manera hablando bien del partido Vox, estoy hablando de que es inevitable que ahora mismo exista porque todas las personas nos debemos a nuestro nodo sur para poder elaborar nuestro nodo norte. El nodo norte, al contrario que el nodo sur, tiene que ver con el presente y el futuro, hacia dónde nos dirigimos, desde el presente hacia el futuro. Y no podemos constatar esto, no podemos elaborar esto de una manera segura si no sabemos de dónde venimos. Entonces, la existencia de un partido neofranquista o franquista directamente es un síntoma de que colectivamente necesitamos elaborar, o algunas personas más que otras quizás necesitan elaborar, pero en el fondo todas las personas igualmente, qué pudo haber de bueno y qué pudo haber de universal. Bien, entonces os voy, en esa época me refiero. Bien, os voy a enseñar un poquito más acerca de momentos en los que Saturno, Plutón, ha estado en conexión con los nodos. Podéis poner pausa aquí porque no pienso detenerme, pero podéis ver clarísimamente que en la Guerra Mundial Primera y la Segunda y en el golpe de Estado que se produjo en el 36, se producía este tipo de alineación que también cuando las Torres Gemelas fueron derruidas y el 82, que es un momento que es extremadamente espejo también de la actualidad. Y bien, entonces aquí tenemos por ejemplo el momento de la Primera Guerra Mundial, el inicio de la Primera Guerra Mundial, la conjunción de Saturno-Plutón, ambos en trígono con el nodo norte. Y fijaros bien como estos dos planetas van a estar otra vez emparentados cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Van a estar esta vez en cuadratura y de hecho ambos en tensión con el nodo norte y el nodo sur que estaría aquí, evidenciando un momento aún más difícil y tenso y que potencialmente ahora mismo pues podríamos repetir. Ya que estamos, voy al 82, un momento porque es un momento astrológico extremadamente emparentado con la actualidad, dado que además el nodo norte estaba en ese momento en Cáncer, igual que ahora. Entonces Saturno y Plutón estaban en conjunción, igual que ahora, y en una zona final de signo cardinal, igual que ahora. Hoy están al final, en el tercer decanato de un signo cardinal que es Capricornio. De hecho, están en cuadratura, con lo cual estamos hablando de que la actualidad es un momento muy, muy emparentado energéticamente en nuestra memoria con el 82. ¿Qué pasó en las elecciones de ese momento? Ganó el PSOE por mayoría absoluta. Entonces aquí tenemos una evidencia de que a veces dos planetas que pueden tener que ver sobre todo con procesos de derecha, típicamente de guerra y de derecha, de contracción, de cuestiones de poder, en este caso se manifestaron a favor de la izquierda, o la izquierda canalizó esa energía desde ese punto de vista, un punto de vista coherente con Saturno-Plutón, y es posible entonces pensar que en este país la conjunción Saturno-Plutón se relacione con una victoria del PSOE o un momento favorable para el PSOE. Ambos planetas están en sextil con Neptuno y esto es muy importante porque si fuera solamente por estos dos no se explicaría una victoria socialista, y es que la historia del socialismo, también del comunismo, está muy relacionada con
el ciclo de Saturno y Neptuno. Esto lo puede comprobar cualquiera. Cuando afirmo algo así es extremadamente fácil de comprobar con un mínimo de conocimiento de astrología. Bien, entonces vamos con otro proceso igual de importante actual y al mismo tiempo muy diferente, la cuadratura de Júpiter-Neptuno. Júpiter es un planeta muy expansivo relacionado con ideales de referencia, cosas que alimentan un sentido de valor, un sentido de para qué. Cuando nos sentimos dignos o dignas o con honor, estamos conectando con nuestro Júpiter. Cuando sentimos que representamos algo válido y que eso nos da la razón el hecho de poder representar eso, estamos siendo jupiterianos. Cuando queremos fundirnos y desaparecer formando parte de algo místico, religioso o algo que nos envuelve y nos da una sensación de magia, de una participación misteriosa, bella y refinada en el mundo, estamos teniendo un momento neptuniano. Son ambos planetas que tienen que ver muchísimo con el idealismo. Ahora están en una cuadratura entre sí, lleva un tiempo, esto se está notando tanto en el movimiento ecologista actual como, por ejemplo, una vez más, en el idealismo nostálgico de que si yo pongo mi bandera española en todos sitios, pues voy a vivir fenomenalmente, voy a comer súper bien, nunca voy a tener pobreza energética, voy a vivir en la gloria, la bandera me va a hacer súper, súper, súper feliz, vamos. Pensamiento mágico, visto desde fuera, más que evidente, visto desde dentro, pues nuestros ideales nos encantan y nos seducen, sean cuales sean nuestros ideales. Un momento de cuadratura Júpiter-Neptuno es un momento en el que es verdad que estamos bastante predispuestos a ceder realismo a nuestro idealismo. Es muy curioso porque el momento que os he descrito antes de Saturno-Plutón es crítico a más no poder, es extremadamente crítico con las estructuras de fondo, las cuestiones que no se ven, mientras que los momentos Júpiter-Neptuno son excesivamente idealistas y soñadores. ¿Cómo se concilia todo esto? Bueno, distintos partidos van a hacer distintos equilibrios y esto ya es algo que podéis ir observando en vosotras mismas. ¿Qué más? Pues tenemos que de marzo a septiembre estos dos además van a formar el triángulo que os describí con el nodo norte, con lo cual hay muchos partidos que de distintas maneras están intentando comprar, vender, mejor dicho, vender un sueño mágico, pero también en muchos casos hay un idealismo sincero, hay una capacidad de entrega mística sincera. Ahora bien, está generalmente bastante mal graduada o es difícil de pillar la graduación, una graduación definitiva. Dicho esto, es un momento en el que a nivel de altruismo, que es algo de Neptuno, a nivel de compasión, a nivel de empatía con el sufrimiento ajeno, tenemos una gran oportunidad de rediseñar una nueva visión que estabilicemos por bastantes meses y años. Entonces voy deprisa, no es fácil pillar todo esto, pero bueno, ahora llegamos al momento en el que menciono brevemente la luna. La luna en el día 28 de abril está en Acuario. Cuando está la luna en Acuario, muchas veces hacemos cosas raras, hacemos lo inusual, hacemos lo insólito. El Brexit se votó, esto fue un movimiento tipiquísimo de luna en Acuario, pues en un momento del 2016 se votó de aquella manera muy basada en el impulso, muy basado en
quiero hacer algo distinto, voy a significarme de manera distinta. Es un tema mucho más complejo, pero hay que decir que la luna en Acuario de ese día tuvo mucho que ver. No que la luna influyera en la decisión de la gente, sino que de alguna manera la gente eligió ese día porque era coherente con el humor que llevaban dentro. Esto es un poquito filosófico para la gente que sois nuevos con la astrología y os dejará rayado a más de uno, pero es un poco como Matrix, es un poco como en la película Matrix y la salida del dualismo, pero no hay tiempo para eso ahora. Es interesante mencionar también que el momento del Brexit tenía a Júpiter y a Neptuno en tensión, de hecho era la oposición antes de esta cuadratura, y además estaba el nodo norte también participando del ángulo, con lo cual podemos tener la certeza de que este 2019 y ese 2016, pues para Gran Bretaña está claro que es un segundo gran capítulo ahora, pero también es interesante notar que nuestras elecciones posiblemente tengan un poquito de esa ensoñación, que puede ser positiva como perniciosa. Bien, vamos con otro factor que destaca enormemente y es el hecho de que el día de las elecciones vamos a tener al Sol y Urano en conjunción en el signo de Tauro, una pareja más que extraña. Porque Urano es la búsqueda de lo inusual, de la excepción, es la permanente abertura a la innovación y al cambio y a la variación, mientras que el Sol es el centro fijo de autodirección en nuestras vidas. Ambos, al estar en conjunción, representa que la energía de mando, la actitud creativa que tenemos, está llena de ideas nuevas, llenas de ingenio, llenas de revolución. El planeta rebelde, el planeta alternativo, el planeta que puede ser de derechas o de izquierdas, pero siempre va a buscar escapar o encontrar una manera nueva de hacer las cosas. Podrá ser positiva o no, pero su naturaleza es buscar lo nuevo. Entonces es un momento en el que si se dice que el Sol representa el gobierno, esto habla mucho acerca del gobierno que va a salir en estas elecciones, con lo cual mucha atención. Si la luna en Acuario habla de el pueblo y la actitud emocional que tenemos como sociedad, vamos a tener una actitud bastante inconformista, rebelde y a veces de diferenciación, porque sí, de diferenciación, sin entrar en profundidad de la psicología de la luna en Acuario, pero nuestro humor va a ser de llevar la contra a lo habitual, un tanto por defecto. Y aquí tenemos que Urano, el planeta de Acuario, está en conjunción con el Sol, el centro de mando consciente, con lo cual tenemos una super tendencia hacia lo inusual, lo acuariano, lo uraniano. Esto puede representar tanto una fenomenal capacidad de avance en cosas nuevas que son positivas y que exigen valentía y visión, como también puede representar una enorme tendencia a la experimentación loca o al llevar la contra al pasado, a lo que ya hubo. Con lo cual, este gobierno, sea el que sea, va a tener un gran sello de cualidad un tanto impredecible, revolucionaria, rebelde, como también de potencialmente de energía tirana, de querer hacerlo todo tan personal, tan distinto, que pueda romper excesivamente acuerdos. Pero es aún más complejo teniendo en cuenta que está en el signo de Tauro. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Resulta que el signo de Tauro es el que rige pues la agricultura, un huerto, lo más sencillo, normal, llevar tu dinero al banco, el ahorrar, los bancos buenos, los bancos malos, toda la banca está regida por Tauro, con lo cual veremos, y toda la actividad económica y empresarial está especialmente regida por Tauro, con lo cual
La entrada de Urano en Tauro ha sido, bueno, es un proceso de 7 años y ha sido un proceso que será importante, muy importante en lo económico. Y hay varias facetas a esto que explico en otro vídeo titulado Urano en Tauro, lo podéis encontrar si queréis. Y decir que Tauro siempre busca la estabilidad y el sentido común, hacer las cosas gradualmente, de manera muy ordenada y sensata y que al propio cuerpo le apetece hacerlas. Y Urano es todo lo contrario, y Urano irrumpe, crea una revuelta, es eléctrico, con lo cual tenemos una tensión muy considerable con la presencia de Urano en Tauro, pero que se puede manifestar de maneras muy distintas, innovando en cuestiones de agricultura y ecología, o bien creando enormes personalismos, enormes bueno, avances liberales o neoliberales, que es la libertad del capital por encima de lo político, la libertad de empresa o de libertad de mercado por encima de regulaciones de Estado. Eso es otra manifestación muy esperable de Urano en Tauro, más neoliberalismo, aunque otra paradójicamente es una banca uraniana, es decir, una banca más revolucionaria, social, o empresas más sociales. Suceden muchas combinaciones posibles con esto, y entonces, dada su complejidad, lo que he hecho es me he ido en la historia a la última vez que esto sucedió. La última vez que esto sucedió fue nada más y nada menos que tiempos de la Segunda República y el golpe de Estado del general Franco, o el dictador Franco, perdón. Entonces, si os fijáis, con más tiempo he puesto en negrilla los momentos que fueron exactamente dentro de fases en las que el Sol y Urano estaban en conjunción. Los que no están en negrilla son cuestiones que están muy cerca. Por ejemplo, Manuel Azaña, el presidente por excelencia de la República, fue elegido pocos días después de esta conjunción y cuando estaba Venus en conjunción con Urano en Tauro. Con lo cual, el gran Manuel Azaña de muchas maneras representaría un precedente político a nuestra actualidad. Podría salir alguien que representara los valores de la República. Veréis que esto se va a complicar bastante. Todos los demás incidentes, incluidos que Cataluña es tomada por guardias de asalto del gobierno insurrecto, estos momentos y otros, la gran mayoría son de extremo fascismo, pues porque si juntamos ese Sol Urano tirano en Tauro, que es muy tradicionalista, lo juntamos de cualquier manera, pues podemos tener a un tradicionalista rebelde que, pues, por ejemplo, quema libros, esta clase de cosas propias del arquetipo del fascista, básicamente. Tenemos algunas otras pistas. Emergió pues al principio de la Segunda Guerra Mundial, que empezaba también con Urano en Tauro, el Winston Churchill. Y esto me parece muy interesante que nos fijemos, porque tanto Churchill en un contexto de guerra mundial como Roosevelt en Estados Unidos cometieron el concepto de emergencia nacional ilimitada o absoluta, en la que de alguna manera se entiende pues que el Estado tiene que poder, para poder defender sus personas, tiene que poder tener control o disposición de las personas y la propiedad de el territorio. Esto suena muy extremo, intenso, absoluto, y lo es,
y tenemos que entender al mismo tiempo, recordar cómo se comporta un grupo de personas cuando hay guerra, cuando estamos en guerra. Yo quiero llevar este concepto de emergencia nacional a un plano absolutamente distinto más adelante. Este concepto de emergencia nacional o emergencia ciudadana a la cuestión del cambio climático. Luego llegaremos. Bien, vemos que el golpe de Estado del 36, 18 de julio, tuvo lugar con Urano en Tauro, y vamos a empezar a notar algunas curiosidades. Vamos a fijaros desde ya cuántos planetas hay en Cáncer. Plutón está en Cáncer, el signo opuesto complementario de Capricornio, y el nodo norte está pues justo inverso que la actualidad. Hoy en día está el nodo sur en Capricornio, ahora está el nodo norte en Capricornio. Esta clase de conexiones son altamente significativas. Urano está también en Tauro, igual que en el momento del 36, con lo cual, pues sí, nuestra actualidad con el momento del golpe de Estado y el inicio de la dictadura se parece muchísimo. Notad ahora este Urano en Tauro y notad la carta del candidato neofascista de Vox. Estos dos planetas en oposición con Urano, Júpiter oposición Urano da muchísima rebeldía, aunque de muy difícil dosificación. Es muy difícil alcanzar la dosis sana, moderada, útil. Entonces se puede convertir, especialmente en signos fijos, en energía muy reaccionaria. Esto no nos bastaría para juzgar o determinar la personalidad de una persona, que a mí personalmente me produce absoluto rechazo. No voy a esconder mi subjetividad porque no creo en la objetividad, pero sí podemos entrever esta tendencia de ideas rebeldes basadas en ideas fijas, propias de signos fijas, y muy absolutas. Hay muy poca predisposición a ceder o a relativizar o ni siquiera de hecho pensar mucho en realidad. Pero bueno, fijémonos qué curioso o no que el Urano del golpe de Estado está justo al lado también de estos planetas de un representante de partido que rescata y resucita el golpe de Estado. O vamos, lo más parecido. Bien, emergencia climática. Os he dicho que esto sería otra manera de entender lo que es la energía de Urano en Tauro. Porque hay una emergencia climática de la que no informan con responsabilidad ni los medios ni los gobiernos. Esto es algo que, si se quiere encontrar información, es muy fácil. A pesar de la desinformación y el fake news, por desgracia es un hecho extremadamente crítico, y el movimiento de Fridays for Future y el movimiento Extinction Rebellion, que se están haciendo más y más y más fuertes, podrían incidir en las elecciones o a lo largo de la legislatura, y podrían movilizar al gobierno a tomar actitudes de tipo lo que os dije antes, emergencia ciudadana nacional, pero aplicado a lo ecológico, aplicado a lo ambiental. Se dice que si para 2015 no reducimos a cero el tipo de emisiones que estamos haciendo, estamos literalmente al borde de la incertidumbre climática total, y eso puede representar pues el principio de la Tercera Guerra Mundial o cualquier cosa peor. Entonces, personalmente admito que estoy muy interesado en el que Sol conjunción Urano en Tauro, un signo muy relacionado con la tierra, la naturaleza, la agricultura, pues que esta energía se manifieste a favor de un decrecimiento súbito, útil, necesario, sabio, y aunque duela, pues que lo asumamos lo mejor posible. Una revolución ecológica avanzada y
por desgracia, bastante más rápida de lo que nos gustaría. Pero probablemente preferimos sobrevivir a acabar en una tercera guerra mundial por los recursos que queden. Entonces, ahí queda un poco de mensaje personal, aparte de interpretación astrológica. Bien, vamos con otro factor que ayudará mucho a entender el resultado de las elecciones posiblemente, pero sobre todo las dinámicas que van a haber durante la legislatura. Resulta que va a estar Venus en Aries, Venus siendo el planeta regente de Tauro. Tauro es el signo en el que tienen lugar estas elecciones, con lo cual este Venus en Aries es especialmente representativo. Y cualquiera que siga tendencias generales de la sociedad y la astrología sabrá que la última vez que estuvo Venus en Aries fue cuando la gran movilización feminista del 8 de marzo del año pasado, 2018. Es verdad que había ambos planetas femeninos, Venus y Luna, estaban en signos de fuego, signos energéticamente masculinos, planetas energéticamente femeninos en signos energéticamente masculinos, y esto explica en gran medida la movilización de mujeres contactando con su propia energía masculina y disfrutando y afirmando que esto es absolutamente natural y normal si la cultura lo permite. Entonces, tenemos una gran memoria energética de que esto está asociado a cómo nos sentimos cuando está Venus en Aries. La memoria está demostrado que funciona así en astrología, y Venus va a estar el día de las elecciones pues bastante cerquita de donde estaba cuando esa gran movilización del 8M 2018, con lo cual podemos pensar que el feminismo, la agenda feminista, la sensibilidad feminista va a intervenir mucho. ¿Es esto suficiente para decir que ganará las elecciones o que será una posición fuerte, una cuestión importante en la oposición? Eso yo ya no lo sé, pero que sí será especialmente destacado. Seguimos. Esto es una foto de un momento de la Segunda República Española, un momento en el que estaba Urano en Aries, igual que cuando lo estuvo en el 15M, el movimiento 15M. Urano había entrado en Aries por primera vez desde la Segunda República, y igual que en el 15M español se hablaba de toma la plaza, en la Segunda República los jornaleros, los braceros, la gran mayoría campesina extremadamente sumida en una pobreza estructural, a veces no se contuvo y ocupó campos. Tuvo lugar la ley agraria durante la Segunda República para tratar de redistribuir parte del expropiar y redistribuir con una cierta lógica parte de los latifundios, y toda esta metáfora es extremadamente valiosa e interesante para entender la actualidad, porque Manuel Azaña, el presidente de la República, impulsó esta política, y en ese momento podremos encontrar muchísimo reflejo de la actualidad. Varias cosas que seguramente os van a llamar la atención, como que, por ejemplo, estaba, como he dicho, Urano en Aries, como cuando nuestro 15M, estaba Saturno en Capricornio, como ahora, y Saturno en oposición a Plutón, en ángulo con Plutón, como ahora. Plutón en Cáncer, el signo opuesto complementario de Capricornio, una relación angular entre Saturno y Plutón, y ambos signos en o bien el mismo signo o el complementario. Con lo cual, el momento en el que empieza la República se parece muchísimo tanto a nuestro 15M, ¿por qué?
el 15M tenía una cuadratura de Urano y Plutón, se parece también muchísimo a al momento fundacional de dos partidos extremadamente diferentes. Y aquí es donde vamos a ver lo de la diversidad concreta, coherencia arquetípica y diversidad concreta. Fijaros en estas fechas, 17 de enero 2014, 16 de enero 2014. Fijaros qué partidos tan distintos fueron presentados en sociedad en esos momentos. ¿Qué sucede con un Urano cuadratura Plutón? Un momento de tanta revolución. Como en la República, pues se enfatizaba Urano. Urano, el liberador, sobre el arquetipo de el poderoso. El poderoso en Cáncer era el arquetipo del latifundista. Cáncer, las tierras de cultivo, la producción, los pueblos, digo la producción agrícola, pero especialmente, bueno, relacionado con los pueblos. Plutón son los magnates, ahí por donde Plutón pasa. Y Plutón en Cáncer podría representar perfectamente una cristalización en la psique colectiva del arquetipo de latifundista. Entonces, Urano en Aries, en ese momento de la República, se identificó como lo fuerte, como la parte fuerte, Urano sobre Plutón, y en el caso de Podemos, pues es también bastante así, es un caso bastante claro de Urano sobre Plutón, aunque mira por dónde, Plutón ya no en el signo del latifundio canceriano, sino en el signo de la banca. ¡Oh, qué coincidencia! Plutón como arquetipo de el usurero o el que tiene el poder o el que concentra, aunque tú y yo y todas las personas tenemos Plutón de alguna manera, Plutón en Capricornio, en un nivel de interpretación, habla de el arquetipo del banquero que es el quien expropia, que es el quien abusa de su poder, que es el quien desahucia salvajemente, sin miramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Que es el quien compra políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Plutón en Capricornio podrían ser pues la casta, la llamada casta en general también. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo para Podemos se manifiesta esa cuadratura Urano-Plutón. ¿Cómo se manifiesta para Vox? Pues muy probablemente a la inversa, más bien desde Plutón hacia Urano, aunque también hay Urano en Vox. La cuestión es compleja, pero lo que os pretendo destacar, sobre todo porque esto yo intento hacer divulgación, no hablo tanto a astrólogos como a gente que no tenéis ni idea de todo esto, lo que pretendo que notéis es que cada partido, cada persona, se está repartiendo las mismas energías de distinta manera. Esto no quiere decir que el nivel de conciencia o la manera de ser de cada partido sea idéntica, porque no lo es. Se parece un poquito al caso de unos gemelos nacidos prácticamente en el mismo momento, pero que tienen una manera muy diferente de ensamblar las mismas energías. Charles Chaplin notoriamente nació muy cerca del momento de nacimiento de Hitler y es bastante seguro afirmar que era un tipo bastante más afable, humano y completo que el otro. El nivel de conciencia tampoco interviene en lo astrológico. Recordemos que siempre es un misterio. Más cosas interesantes que podemos encontrar. Vamos a fijarnos un poco en cómo está todo hilado. Vamos a aprender un poquito sobre cómo está todo hilado. Vamos a fijarnos en los planetas en Cáncer, que lo comparten. Júpiter en Cáncer también lo tiene Podemos.
Júpiter en Cáncer en un nivel puede ser unos ideales de protección de la pobreza, en otro nivel puede ser unos ideales de tradición. Pero bueno, más allá de eso vamos a mirar lo estrictamente matemático. Miremos la presencia de planetas en Cáncer, cómo funciona para el partido Vox, cómo funciona para el momento de el golpe de Estado y cómo funciona para el momento en el que nace Abascal. Si os fijáis con detalle, ahí os dejo el vídeo, podéis ir adelante y atrás. Abascal literalmente tiene su sentido Saturno, su sentido de la organización lo tiene directamente enlazado con el poder del golpe de Estado, Plutón, y con Sol, Luna, pues la energía emocional y voluntariosa de ese momento. Es decir, el hombre, para bien y para mal, no es cuestión de hacer un juicio absoluto de nadie, se identifica de manera plena y total con esa energía. A un nivel psicológico. Luego los disfraces, la, 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 la explicación, la justificación podrá ir por otro lado, pero lo que es a nivel energético hay una coincidencia, pues podemos decir casi total. Fijémonos también en el Marte. Este grado parece ser muy importante en la historia española, el grado 14 para fundación de partidos nuevos. Esto es donde está Marte para el golpe de Estado, es donde está Marte para Abascal. El Marte de Abascal y el Marte del golpe de Estado son el mismo Marte, la misma manera de luchar. No se trata de juzgar, insisto, en categorías absolutas, porque todos somos tan mitad de Dios como de hijos de puta, como tan hijos de puta como mitad de Dios. Las categorías absolutas de bueno y malo son ilusorias. Y yo no estoy queriendo hacer eso ni promover eso. Sí, el entendimiento de que las mismas energías se repiten de distintas maneras. Bien, vamos con un tema igual de importante que los anteriores para esta legislatura, que es la cuestión autonómica, especialmente la de España-Cataluña, esta tensión que se viene produciendo, y vamos a extraer algunas ideas básicas de el momento que se suele considerar el inicio de Cataluña como tal, allá por un poquito antes del año 1000, la independencia de los condados franceses nos da esta carta con el Sol en Acuario, una Luna en Escorpio y varios planetas en el signo de Capricornio. Bien, pues, ¿qué tenemos? Que en ese momento Saturno y Plutón estaban en tensión. Recordemos pues esa tendencia a la búsqueda o creación de fronteras, a veces una tendencia muy conservadora, a veces tensiones o fascinación por encontrar una estructura muy poderosa. Podríamos pensar que ya en este momento había una lucha por la autonomía considerable. Podríamos pensar también que los ricos de la nación tuvieran sus procesos plutonianos de acaparación, como suele suceder en todos los momentos plutonianos. Podríamos hacer un sinfín de interpretaciones, pero lo que más relevante me parece de momento es notar que Saturno-Plutón en ese momento estaban en cuadratura, ahora hoy en día están en conjunción y están en conjunción en esta zona de aquí de la Carta de Cataluña, justo encima del Urano de ese momento, con lo cual es altamente probable que Urano, el planeta de la independencia, el planeta de la búsqueda de la independencia, en este momento, bien para Cataluña, tiene a Saturno y a Plutón ahí, se esté empoderando a tope, y aún más en 2020, que será cuando Júpiter se una, los tres. Júpiter, Saturno y Plutón van a estar aquí en 2020, durante todo un año. Entonces, Cataluña vive pues un proceso muy uraniano
en el que puede haber, podemos interpretar que hay tanto una gran fuerza para que se emancipe, como también una gran fuerza para que se estructure o se integre. Pero en cualquier caso, de lo que podemos estar seguros es que el proceso, la tensión no va a desaparecer, aunque sí es posible que a medida que el nodo sur actual se vaya alejando por esta zona de Capricornio, sí es probable que que la invocación del pasado lejano sea menos intensa y que por ello, gracias a ello, la cosa pierda un poco de fuerza, pierda un poco de sensación dramática. Estoy resumiendo muy deprisa, más deprisa de lo que se debería, pero mi impresión del tema. Y voy a continuar brevemente con algo que es extremadamente fascinante, pero también complejo. Esto es un resumen de cómo el momento de las elecciones cae sobre las cartas astrales de los principales candidatos. Y resulta que siempre, siempre, siempre comprobamos que las personas que salen elegidas o que al menos son muy visibles, tienen una enorme interconexión con el momento astrológico de las elecciones. Hay que tener en cuenta que hasta quien pierda las elecciones o quede con menor votos en la oposición, ya es alguien extremadamente visible y extremadamente representativo para la sociedad. Con lo cual, desde el paradigma astrológico, lo que tenemos es que todas estas personas son representativos de la actualidad astrológica encarnada, por así decirlo. De hecho, en astrología tradicional no se estudiaba, en la astrología más antigua de todas, no se estudiaba la carta de la nación o el Estado, sino que se estudiaba directamente la carta del rey como su representante simbólico. De alguna manera, esa figura era tan representativa sobre el devenir del colectivo que se le estudiaba directamente a él. En base a la carta del rey se hacían pronósticos para el colectivo. Y algo así sucede hoy en día, aunque con el aumento de la democracia, el reconocimiento de la diversidad, el humanismo, se ha distribuido la idea de creación, la idea de protagonismo, la idea de dignidad, desde la figura exclusiva del rey, se ha diversificado, se ha expandido a la ciudadanía. Y ojalá que evolucionemos en esa dirección a de cada vez reconocer más dignidad, fuerza y valor en las personas per se. Entonces, ¿quién es que tiene mejor pronóstico en este sentido? Es curioso, es interesante, pero todas estas personas, todos estos candidatos, tienen una gran interrelación con la actualidad. Solamente tengo la hora de nacimiento de Pablo Iglesias. De los demás candidatos no he encontrado hora de nacimiento fiable, con lo cual pues he utilizado una carta sin hora, sin casas, sin ascendente. Pero lo que tenemos es que, por ejemplo, antes de nada, se da un fenómeno fascinante entre la carta de Iglesias y la carta de Abascal. Fijaros que Abascal tiene el Sol justo a grado 24 de Aries y la Luna a grado 23 de Libra. Bien, pues Pablo Iglesias tiene el Sol a grado 23 de Libra, justo donde Abascal, que quizás la persona de España que más odia a Pablo Iglesias, o casi, tiene curiosamente su luna justo donde Pablo. Esto habla de que en el fondo hay algún grado de simpatía no reconocida, pero claro, ya sabemos cómo es el amor y el odio, ¿no? A veces cuando hay una faceta en que me atraes, pero al mismo tiempo me repeles, pues
me repeles aún más porque no puedo admitir la faceta en la que me atraes, algo así. Entonces es, en cualquier caso, muy curioso porque ambos individuos tienen el Sol justo opuesto entre sí. Uno lo tiene al final de Aries, el otro lo tiene al final de Libra, pero esto son anécdotas. De momento vamos a mirar, a aumentar la lupa. Lo que tenemos es que esas cuadraturas de Saturno-Plutón, esa conjunción de Saturno-Plutón al uno le da de lleno en el Sol y en la Luna, y al otro, a Pablo, le da de lleno en el Sol, aunque también en Plutón y también en el ascendente. Entonces es fascinante que ambos dirigentes estén tan altamente emparentados con la energía de Saturno-Plutón actual. Esto es una fase que podría hacerse infinita y no me puedo prolongar tanto tiempo porque el vídeo sería demasiado largo. Otra cosa que llama mucho la atención es que esa energía taurina revolucionaria cae justo donde la luna de Tauro, y esto normalmente activa una gran dosis de simpatía social hacia su figura. El nodo norte, que es el indicador de misión, está justo en el medio cielo de Pablo, justo la parte de la carta que representa la visibilidad pública. Parece que está como que llamado a destacar ahora. Júpiter actualmente desde Sagitario está haciendo un montón de energía fácil aperturista tanto a su Sol como a su Plutón. Y esto para Abascal es aún más cierto. A Abascal le está haciendo Júpiter un trígono al Sol y un sextil a la Luna. Esto es un momento absolutamente favorable y fantástico para el que la vive. Siempre generalmente vamos a sentir bastante buen humor, como mínimo, en un momento así, expansividad y facilidad. El Urano actual cae justo encima del Júpiter, Mercurio, también Urano de nacimiento de este señor. Hay muchas más activaciones, hay muchísimas activaciones. La luna también cae en trígono con la luna, su luna natal. Es difícil saber quién lo tiene más fácil en base a sus tránsitos. Además, habría que mirar otros indicadores como son las llamadas progresiones o la carta de revolución solar, y esto es algo que no estoy teniendo en cuenta en este análisis. Para Pablo Casado, Júpiter lo tiene justo encima de Neptuno, haciendo sextiles muy fáciles y muy cómodos. Saturno-Plutón lo tiene justo encima de Venus, eso es un factor de incide sobre su popularidad. La Luna, el humor del pueblo está muy sensible a su personalidad, su acción. Que destacar más del Casado de Rivera. El nodo norte actual está en trígono con su Sol Urano. Saturno-Plutón está en sextil con su Sol Urano. El Sol del momento está en trígono con su Júpiter y con su nodo norte. Esto sí es verdad, la luna del día de las elecciones está en cuadratura con su Sol Urano y opuesto a su Marte, y eso parece probablemente no ser un momento de tanta popularidad. Hay más indicadores para Pedro Sánchez. Urano parece que es quien tiene menos activaciones destacadas, pero no obstante todavía son muy fuertes. El Sol Urano actual están en ambos en trígono a su Júpiter, de los ideales. El Sol también está en sextil a su Sol, dando brillo y visibilidad.
Júpiter, el Júpiter actual está en trígono casi exacto con su Venus, dando mucha eh, popularidad. Eh, Sobre todo destacaría de estos. Estos son los que más destacaría. Es verdad que su carta no parece especialmente, para bien o para mal, no parece especialmente conectada, no parece tener una conexión personal, esto sin valorar su gran nacimiento, con la conjunción actual de Saturno-Plutón. Esto potencialmente podría dejarle como alguien que no es tan capaz de vivir esto en primera persona, aunque sí se lo puede encontrar desde fuera. Quizás quienes lo vivan más en primera persona podrían corromperse más o tener un proceso personal más difícil. Es difícil saber, todo es altamente relativo, pero si tuviéramos tiempo para ahondar en cada caso, se abriría un enorme espectro de probabilidades y todo lo que fuera pasando encajaría en esas probabilidades de manera bastante específica. Serían probabilidades muy específicas. No da tiempo por el formato de... bueno, esto es un vídeo de divulgación, pero sí pretendo destacar que esto no lo tiene el común de las personas, no tiene tantas activaciones en este momento necesariamente. Estos individuos tienen muchas activaciones especialmente importantes. Tengo la vaga impresión de que dos que tienen más activaciones son Pablo Iglesias y Abascal, aunque no es fácil contabilizar estas activaciones de manera plenamente matemática, especialmente teniendo en cuenta que nos faltan las horas de nacimiento, pero en cualquier caso sí es muy importante que tanto Pablo como Abascal tienen activaciones de tipo personal y que tienen que ver con la popularidad, Luna, Venus, Sol, Luna, Luna, Sol, que inciden tanto en la vitalidad, el protagonismo, como en el ser bien recibido. Y bien, entonces, difícil saber quién ganará, quizás no sea lo importante. Esto es, bueno, sino más bien entender qué es lo que se está moviendo de fondo. Espero que este vídeo os haya servido para avanzar un poco en ese sentido. Esto es la carta de las elecciones del 26 de mayo, las municipales y autonómicas. Vemos que los planetas lentos están en exactamente el mismo sitio, muy parecido. Va a variar los planetas rápidos. Marte estará en Cáncer, igual que en toda Cáncer en España parece ser un signo muy asociado a la tradición, lo es en general, pero en España es posible que más, que nos permita prever algo tradicional en ese sentido, pero también es el signo de lucha por la ecología. La Segunda República salió en un momento de Luna Piscis, eh, quizás también podría ser un indicativo de momento parecido. En cualquier caso, vemos que hay toda clase de indicaciones. Esto es amplio, complejo, rico, orgánico, vivo, como la vida misma. Es algo abierto, es algo creativo, es algo en lo que no se sabe todo porque tú y yo participamos. La vida es extremadamente democrática en este sentido. Hay unos niveles de organización y hay una participación. Y en mi opinión, cuanto más avancemos en autoconocimiento, mejor es nuestra capacidad democrática porque reconocemos en la oposición, en lo distinto, en lo diferente, una capacidad, bueno, un algo que podemos interiorizar, algo que podemos aprender, algo que nos es útil y valioso, algo que quizás tiene su punto universal. Y dicho esto, no quiero terminar sin decir que recordemos que tenemos una emergencia climática, algo que va mucho más allá
del discurso oficialista de todos los candidatos que hemos visto, porque deberíamos tener en cuenta que cuando un tema es importante pero no tiene fuerza electoral, pues entonces no se habla de ello en campaña, porque la gente no va a votarlo si no sabe lo que es, o no le importa, o le aburre, o le da demasiado miedo para afrontarlo. Entonces agradezco que recibas esa cuña personal y bueno, pues viva la democracia y que sea lo mejor para todas y para todos. Un saludo atento, hasta la próxima.